Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por este tiempo que estamos reunidos aquí a través de esta salón de clase virtual. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a conectarnos con tu Santo Espíritu, que todo lo que impida, Padre, que nosotros podamos estar conectados contigo cada día, tú lo quites de nuestras vidas y que tú nos ayudes, Señor, a tener una profundidad contigo, que tu presencia, Señor, cada día sea nuestro fundamento, nuestro soporte, y que cada día, Señor, podamos buscarte más y más en espíritu y en verdad. Ayúdanos a crecer en tu gracia y ayúdanos a elevarnos a las alturas para que los dardos del poder maligno no nos alcancen a ninguno de nosotros en ningún momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, con esa introducción, que en realidad no tiene que ver con la clase de hoy, pero sí tiene que ver con temas que están pasando en nuestra actualidad. Y nosotros tenemos que reflexionar sobre los temas de la actualidad y dar una respuesta bíblica. Nosotros porque nosotros también somos afectados de una u otra forma con todas las cosas que están pasando. Yo recibí las reflexiones de cada uno de ustedes, de la mayoría, algunos no le enviaron, y eso al final le afecta su calificación. Pero yo espero que, porque si nosotros tenemos una clase, tenemos que reflexionar sobre ello para que así podamos seguir profundizando en lo que hemos realizado. Entonces, yo no voy a quitar más tiempo porque tenemos 6 grupos que van a exponer hoy. Ahora sí, disculpe, pastor. Sí. Nos toca a nosotros el libro de Romanos, lo vamos a hacer un poquito rápido por el tiempo. Dice el material que el teólogo Frederick Goddard decía que la reforma protestante y la mayoría de grandes avivamientos de la iglesia tienen una relación directa de causa y efecto con la lectura de este libro de Romanos. Por eso lo llamó él la catedral de la fe. También Martín Lutero dice en su prefacio sobre su famoso prefacio sobre el libro de Romanos, dice que esta epístola es el libro principal del Nuevo Testamento. Dice que es el más puro evangelio. La mayoría de teólogos modernos, no modernos, sino más jóvenes, concuerdan con él de que probablemente este es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. El prefacio de Lutero, como sabemos, también causó o influyó bastante en la conversión de Juan Wesley, y sabemos que Romanos es la epístola más teológica del apóstol Pablo. Se dice que si no tuviéramos ninguno otro de los libros del Nuevo Testamento, pudiéramos entender la doctrina de la salvación solamente leyendo el libro de Romanos. Un tema importante que trata el libro de Romanos es sobre la soteriología o la doctrina de la salvación. El libro de Romanos se escribió en el año 56 después de Cristo en Corintios, probablemente ya casi al terminar del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y se da porque el apóstol planeaba seguir al oeste a visitar Roma y España, pero tuvo que devolverse a Jerusalén, y como no pudo visitar a los romanos, entonces decidió escribirles una carta. Esto es muy interesante. ¿Por qué se devuelve? Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 15, del 22 al 31. Había una ofrenda que se había recogido de las iglesias gentiles, vamos a decir, de Acaya y Macedonia, y que esa ofrenda iba para los hermanos pobres de Jerusalén, y al apóstol le interesaba mucho llevarla a él de manera personal, porque él quería que los hermanos la recibieran. Si los hermanos los hermanos de Jerusalén recibían esta ofrenda, eso era ya, eso significaba la unión de la iglesia. O sea, que los hermanos judíos recibieran una ofrenda de los hermanos gentiles era demasiado importante para el apóstol Pablo. La iglesia de Roma era una iglesia que estaba ubicada en un punto estratégico, era la ciudad principal del imperio y tenía una gran influencia, y por eso era muy importante que esa iglesia fuera adoctrinada correctamente, y así se logró, y esta iglesia ganó una gran reputación y llegó a ser incluso la iglesia madre de Occidente. La Epístola a los Romanos es un documento digno que postula las doctrinas esenciales del pecado y de la salvación. Como los romanos tenían un lenguaje muy legal, pues esta epístola tiene también un carácter judicial. El contenido, la epístola de los romanos la podemos dividir en 3.
Del capítulo 1 al capítulo 8 son capítulos doctrinales, del 9 al 11 son capítulos proféticos y del 12 al 16 son capítulos prácticos. Además, otra forma de dividirlo pudieran ser la primera parte doctrinal, la segunda parte dispensacional y la tercera parte devocional. La sección doctrinal, a su vez, se puede dividir en la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación, que lo vamos a ver, y la doctrina de la santificación. Además, la doctrina de la parte de la doctrina del pecado se puede dividir también en el pecado de los gentiles, que eso es muy interesante, el pecado de los judíos y el pecado de todo el mundo. En el capítulo 1, el apóstol dice, obviamente, que la escribió en la epístola, se la dedica a los romanos y tiene como tema central Jesucristo. Habla también en el capítulo 1 del deseo del apóstol de verlos a ellos. Esta frase me llamó la atención, dice, solo al servir a otros podemos pagar la deuda que tenemos con Dios. El escritor del material quiere justificar un versículo aquí en el versículo 14, donde Pablo dice que es deudor no solamente a griegos, sino también a judíos. Yo pienso que esa frase es una mala interpretación, traté de ver el contexto, pero eso lo podemos discutir en la sección de preguntas y respuestas. Yo pienso que no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar nuestra deuda con Dios. La salvación es por fe. Y esta frase en el capítulo 1 también del verso 16-17, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, tiene un trasfondo interesantísimo que tiene que ver con el poderío que tenía la gente de Roma, del Imperio Romano. Entonces vamos a dejar a Esther que continúa con la segunda parte. Sí, bendiciones. De las tres divisiones de la epístola a los romanos, disculpen, de las tres divisiones de la epístola, no, fue de la anterior, de los romanos, voy a estar presentando la exposición doctrinal. Específicamente voy a estar hablando de la doctrina del pecado y de la justificación. El pecado, específicamente el pecado de los gentiles. El apóstol Pablo inicia esta epístola hablando de cómo el hombre en los principios era monoteísta, pero fue descendiendo a un profundo politeísmo. Y esto lo hizo a pesar de que tenía el conocimiento de Dios por cómo él se había revelado en la creación. De los pecados en los que el hombre fue incurriendo tenemos la indiferencia, la ingratitud, la filosofía vana y la ceguera espiritual. Luego de esos vinieron el orgullo intelectual y la idolatría, y el paso final fue el abuso, el abandono moral. En el capítulo 2, entonces Pablo comienza a hablar acerca del pecado de los judíos y nos dice que los principales pecados que ellos tenían era la insinceridad y la inconsistencia, y nos habla de que estos serán juzgados en base a la verdad, conforme a las obras y conforme al evangelio. Y lo último que habla es, en esta parte, es acerca del pecado del mundo. Pablo dice que no solamente los judíos y los gentiles han pecado, sino que todos han pecado, todos hemos pecado. Vendrá juicio de parte de Dios y que en ese juicio no podremos ser justificados, o el ser humano no podrá ser justificado por las obras que haya hecho de la ley. No es a través de obras, no es por obra que seremos justificados. La segunda parte de la exposición doctrinal que presenta Pablo es la justificación. Bien, los medios de la justificación. Pablo dice que la justicia de Dios ha sido manifestada por la ley y por los profetas, y que luego fue por medio de la fe en Jesucristo. Fíjense, no es por obra, sino a través del Señor Jesucristo. Dios puede justificar a todos aquellos que acepten el sacrificio de Jesús por sus pecados. También Él da un ejemplo de justificación, y este fue Abraham. La Biblia dice que este patriarca creyó en Dios y esto le fue contado por justicia. Él estuvo convencido de que Dios era totalmente poderoso, plenamente poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Y los resultados que podemos ver de la justificación son los siguientes. Número 1, podemos tener entrada por la fe a la gracia en la
cual estamos firmes. La justificación también nos capacita a regocijarnos a pesar de las tribulaciones. Pase lo que pase, podemos sentir ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y también nosotros pasamos a ser de personas débiles, pecadores y enemigos de Dios, a ser justos delante de Él. Amén. Seguimos trabajando ahora con la parte de la santificación, capítulos 6 al 8. Y empezamos diciendo que esto se da a través de la muerte del yo, del ego. Entonces, hay aspectos negativos y positivos en cuanto a esta parte. Entre estos está la crucifixión del viejo hombre, la limpieza de la naturaleza carnal, la plenitud del Espíritu Santo, el amor perfecto y la devoción completa hacia Dios. Esos son aspectos interesantísimos en cuanto a trabajar esa parte en el ser humano. En el capítulo 6 también Pablo trabaja la analogía de lo que es la muerte al yo, al ego, usando lo que es la figura del bautismo. Y en esta tiene lo que es la inmersión, que representa la muerte, la sumersión, que viene siendo la sepultura, o ratificación de la misma muerte ya. Entonces el surgimiento de las aguas, que viene siendo la resurrección. En Romanos 6:6 podemos ver que nos habla del viejo hombre crucificado. En el versículo 11 nos refiere a que la única manera de conservarnos muertos al pecado es conservándonos vivos para Dios. Continuamos ya en la parte del capítulo 7, que trabaja mediante lo que es la mediación o mediante la unión con Cristo, el hombre y Cristo. Y del versículo 1 al 6, Pablo intenta hacerle entender a los romanos, al lector, que tenían que señalar de que habían esta ya la venida de Cristo la había hecho muerte para el hombre, no abolida, pero sí ya muerta para el hombre, sino que ya no cargaba con el peso de cumplir con todo aquello que estaba allí y las consecuencias. En el siguiente punto, el capítulo 7, del 7 al 25, dice la necesidad de la santificación. Pablo está describiendo aquí sus luchas como fariseo bajo la ley, en ese aspecto de aquel que tiene una lucha de la naturaleza carnal con la naturaleza divina. Él llamó a esto el pecado que mora en mí, y podemos ver muchos aspectos con respecto a esto del versículo 1 al 20. Otro punto, ya último de esta parte del capítulo 8, que es la necesidad del Espíritu Santo, mediante lo que es la morada del Espíritu Santo en la vida del ser humano. La vida de cristiano está llena y guiada por el Espíritu Santo de manera viva, de manera ferviente. La presencia del Espíritu Santo que viene a residir y a morar es lo único que nos hace santos, porque la santidad es ser como Cristo. La palabra espíritu, con E mayúscula, ocurre alrededor de 20 veces en el capítulo 8 de Romanos y ocupa el lugar al lado de Juan 14 al 16 como el gran pasaje sobre este gran tema. Esas interpretaciones proféticas. Continuamos con Romanos 9:11, el remanente de Israel entre los hijos de Dios. En los versículos 2 y 3, aquí Pablo está expresando un gran dolor y una gran tristeza por el pueblo, porque está separado de Cristo. Cuando estamos separados de Cristo, somos como que si fuéramos una mentira, andamos sin esperanza, andamos sin luz, andamos sin, como que nuestra vida no nos falta algo. Dice que la promesa de Dios siempre va a estar para nuestra vida y para nuestra familia, a todo aquel que disponga su corazón, pero cuando estamos en desobediencia, nuestros caminos son diferentes. Dice que para el remanente nunca será destruido. El versículo 27, no solo el pueblo de Israel será salvo, sino Dios ha provisto a Cristo como nuestro redención. En el versículo 4, Pablo nos habla de la predestinación, que es cuando alguien es destinado
para cumplir una obra, o es un avance de lo que es tu destino, lo que Dios afirmó desde la eternidad. Pero sabemos que la salvación es individual. El verso 22 y 23 nos habla que hay vaso de ira y vaso de misericordia. Y seguimos ahora con un rechazo por la parte de Israel de la justicia de Dios y la restauración de Israel a favor de los hijos de Dios aplicada por la práctica. Dice en Romanos 15, la vida religiosa del creyente, la transformación, la renovación de nuestra mente, ser transfigurado, tener una imagen de Cristo, tener la mente de Cristo, los pensamientos, la consagración de una transformación continua, vencer el mal con el bien, hacer buenas acciones, y ahora la vida cívica del creyente, en Romanos 1:17. Ahí nos habla en Mateo 22:21, cuando el Señor le habla a los fariseos, o los fariseos quieren atacar a Jesucristo con la moneda del César, que le dicen que miren esa moneda, que es lo que tiene la moneda, y él le dice que la moneda tiene a César, que lo que hay que darle a César, lo que es de César. También en Pedro vemos que estar sujeto a los gobiernos, pagar nuestros impuestos, mostrar respeto a las autoridades. Dios ordenó al gobierno la protección de los hombres. En los versos 5 y 2 nos confirma en este siglo seremos transformados para saber cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ok, sí, vamos a tratar 3 temas brevemente, ya para culminar. Y en primer lugar está la vida social del creyente. El apóstol Pablo hace una exhortación a los cristianos a saldar sus deudas, a cumplir con sus compromisos y a la vez a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hace hincapié en que la única manera de poder cumplir con este mandato es por medio del amor. Y aquí tenemos que citar a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que nos dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En segundo lugar, tenemos la relación de los débiles a los fuertes. En este segundo punto, el apóstol Pablo usa la expresión débil en la fe. Y aquí tenemos que citar el versículo 1 del capítulo 14 de Romanos, que nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Él usa este pasaje para denotar ya sea un recién convertido o una persona que creía ser salva por las obras. Y sigue diciendo que esta persona, debido a su condición, no debía ocupar posiciones de responsabilidad o de autoridad dentro de la iglesia, pero esta persona sí debía ser recibida o debía ser acogida por dicha iglesia. En el capítulo 14 del versículo capítulo 14, versículo 13, el apóstol Pablo dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nos dice que el débil no ha de condenar al cristiano fuerte, y el fuerte no ha de menospreciar al cristiano débil, ya que las actitudes, tanto las actitudes de censurar, y de menospreciar son igual de pecaminosas ante los ojos del Señor. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo que el evangelio no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el tercero es la devoción de Pablo a Cristo.
Pablo fue uno de los más grandes predicadores de la historia. Pablo se dedicaba en espíritu y en verdad, con extrema dedicación a su labor, y estaba enfocado en todo tiempo o se vio enfocado en el accionar de Jesucristo. Hasta aquí nuestra parte. Bendiciones. Buenas noches. Nosotros como grupo 3 en este momento vamos a estar explicando acerca de la epístola de Primera de Corintios. ¿Quién les habla? Fausto, Cheyenne, Manasá. Vamos a estar abordando los puntos de esta parte. Hicimos un poco de qué trata esta epístola. Aparentemente, como todos saben, bueno, no como todos saben, pero como la misma carta lo dice en uno de sus versos en el inicio, esta quizás no fue la primera carta que Pablo envió a la iglesia de Corintios, pero la que se supone que sería la primera, no sabemos ni cuándo ni dónde fue escrita. Esta carta supone una correspondencia mutua. Fue escrita por Pablo desde Éfeso durante su tercer viaje misionero, aproximadamente en el año 55. Corinto era uno de los grandes centros comerciales, o sea, esa gente de allá eran rica, tenían fuerte influencia, y además de ser famosos por sus riquezas, también eran famosos por su maldad. Me llama mucho la atención una palabra que utiliza, un contenido que sugiere que corintianizar significaba corromper moralmente, porque así como eran ricos, también eran ricos en sus maldades. El propósito central de esta carta radica en que el apóstol se enteró de grandes problemas de inmoralidad entre los miembros de la iglesia. A partir de ahí, entonces, él, en la primera parte que vamos a estar viendo, habla de esos problemas que él se había enterado. Asuntos de los que Pablo había sido informado están desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y el otro enfoque central de esta carta son asuntos de los cuales los corintios, o sea, los miembros de la iglesia, le habían escrito pidiéndole a él su consejo sobre ciertos temas, por ejemplo, el matrimonio. Entonces ahí está la segunda parte que vamos a estar describiendo, asuntos de los cuales ellos le habían escrito, que está desde el capítulo 7 hasta el capítulo 16. En estos dos grandes subtemas se divide esta epístola. Entonces vamos a estar hablando acerca de los capítulos del 1 al 4, que básicamente son los asuntos de los cuales Pablo se había enterado y les escribe. Como todos sabemos, empieza con la salutación, el saludo, luego pasa a las acciones de gracia, luego nosotros vamos a ver las facciones, es decir, a Pablo hablando de cómo ellos se habían dividido, unos de Pablo, otros de Apolos, otro de Pedro, otro de Cristo. La palabra de la cruz sigue inmediatamente después de ahí, los instrumentos que Dios usa, la sabiduría del hombre versus la de Dios, Corintios carnales, el edificio de Dios, y Pablo al final de estos puntos defiende su ministerio. Básicamente esto para referirnos a lo que trata del capítulo 1 al capítulo 4. Entonces, uno de los problemas que podemos ver de Corintios fue la inmoralidad. Ellos, a pesar de que ellos eran bien sabios y eran espirituales, ellos llegaron a caer en la parte de esa inmoralidad, que es incesto. Entonces ellos, a tal punto que ellos llegaron a apoyar esos incestos, que por ejemplo había hijos de su madrastra. Exacto, entonces eso ellos lo apoyaban. El apóstol Pablo le recuerda que ya le habían instruido que no tuvieran compañerismo con los fornicarios, y da una orden final sobre este caso: quitad pues a este perverso de entre vosotros, o sea, sáquenlo de la iglesia.
Entonces también vemos que en momentos ellos empezaron a tener ciertos inconvenientes. Este punto, que son los litigios, vemos que el espíritu de división se había llevado a algunos de los miembros de la iglesia a demandarse entre ellos, demandarse legalmente entre ellos en una corte, pero Pablo le amonesta por esa situación, porque Pablo decía que ellos no son lo que son los jueces, sino que hay un solo juez. Y hace una advertencia contra la fornicación. Es muy probable que repita la frase: todas las cosas que me son lícitas, fuese el lema de cierto grupo en Corintios. Vamos a pasar a la segunda división de los asuntos de los cuales les habían escrito los miembros de la iglesia a Pablo. Buenas noches. Tal y como decían nuestros compañeros, Fausto y Sara, hay unos asuntos específicos en la segunda división de la carta de Corintios que habla sobre los asuntos que Pablo, sobre los cuales la iglesia le había escrito a ellos. Uno de estos asuntos es el matrimonio y el celibato. Es muy evidente cuando leemos la carta a partir del capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 9, que Pablo favorecía lo que era el celibato. Sin embargo, debido a las frecuentes evidencias de fornicaciones en este tiempo que estaban sucediendo en Corinto, el apóstol razonó que el matrimonio sería un recurso seguro. Básicamente, Pablo explica a ellos desde el punto de vista de Dios, pero también siempre en sus consejos le decía: el Señor dice esto, pero yo les recomiendo esto, porque él hablaba desde su perspectiva. Por eso es bastante importante al momento de leer la carta poder diferenciar esta parte. En cualquier caso, él decía, tanto el esposo como la esposa han de ser abnegados, no egoístas, y pensar el uno por el otro. Por otra parte, la declaración del versículo 9, mejor es casarse que quemarse, es prácticamente interpretada algunas veces como si la persona se va a quemar en el infierno, pero el significado correcto, cuando nosotros estudiamos la palabra, es mejor casarse que estar incendiándose o incendiado con la pasión. Desde luego, sabemos que el procedimiento correcto es conservar el cuerpo bajo el control del Espíritu Santo y dejar, hacer el compromiso con lo que es en el tiempo adecuado. Dentro de lo que es el matrimonio, también Pablo exhorta el matrimonio de creyentes con incrédulos. A partir del versículo 10 al 16, Pablo habla tanto a los casados como a las parejas que se van a casar con personas inconversas. También en estos mismos capítulos del 17 al 24 habla sobre los cristianos y la sociedad, donde Pablo no abogaba por lo que eran la destrucción o el derrocamiento de las costumbres sociales y económicas de su día a día. Es decir, que él sí lo aprobaba, aunque algunos piensen que no. Número de los asuntos que se habían escrito estaban los sacrificios a los ídolos. En el libro vemos cómo a través del doctor Tenney, en su libro de bosquejo, da 4 partes importantes basados en el capítulo 8 al 10 de Corintios. Número 1, que el ídolo decida, que la libertad decida, que nuestra relación con Dios decida y que nuestra relación con los demás decida. Básicamente, todo esto comienza hablando desde una perspectiva donde entendemos que Dios es uno. Los ídolos son de madera, no tienen ningún poder sobre nuestras vidas. Sin embargo, en nuestro corazón se crea la necesidad de creer en algo y a veces entonces tenemos ídolos. Que la libertad decida. Pablo habla sobre 2 filosofías. Una, libertad, licencia de hacer lo que a mí me agrada y la licencia para hacer lo correcto, aunque a mí no me agrada, que ese es lo mejor y es la que él sugiere en su carta.
que nuestra relación con Dios decida. Bueno, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, básicamente Dios es quien decide acerca de nuestras decisiones, acerca de lo que nosotros vamos a hacer y lo que nosotros vamos a proceder a hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente él dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, no pongan su confianza solamente en su fuerza, no pongan su confianza simplemente en lo que van a realizar, sino que recuerden que ustedes son personas y que pueden llegar a la debilidad. La parte 4, que nuestra relación con los demás decida, Pablo habla, tal y como decía Fausto, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Nosotros sabemos que el lícito viene de lo que es permitido y que hay cosas que no son pecado, pero sí nos llevan al pecado y eso puede entonces dañarnos como creyentes. Más adelante habla sobre lo que es la conducta en la iglesia. Ya ahí se habla un poco más de cerca dentro de lo que es el ámbito de culto, como por ejemplo las mujeres en el culto. Pablo aconsejó definitivamente que las mujeres cristianas se guiaran por la costumbre de su día a día, de conservar su cabeza cubierta con un velo cuando estuvieran en público, y básicamente él exhorta a que eso se haga. Ahora bien, como decía ahorita, Pablo habla desde la perspectiva social y desde su consejo personal. Luego vemos también una de las conductas de la iglesia fue la cena del Señor. A partir del capítulo 11, el versículo 17 al 34, donde la iglesia en Corinto dejó de tener una cena solemne y comenzó a tener una fiesta donde la idea, el fundamento se había distorsionado. Ya era una fiesta donde se bebía, se embriagaban y sucedía toda esa situación, y por eso él exhortó que estas fiestas se separaran, tanto el ágape, que era la fiesta de amor, y la Eucaristía, que era la cena del Señor. Más adelante, en los próximos versículos, habla de cómo se debe tomar la cena del Señor, de quienes no pueden tomarla y toda esa parte. Realmente es interesante cuando nosotros verificamos y leemos, escudriñamos la carta de Corintios, de que hay diferencias entre los versículos cuando es Dios que está hablando y cuando es Pablo que está aconsejando. Hasta aquí mi parte. Mi compañera Saray. Dios bendiga más. Ya a mí me toca terminar la parte de lo que es Primera de Corintios. Y en estos capítulos, tenemos el capítulo 12 hasta el 16. La primera parte habla sobre los dones espirituales y tiene dos verdades centrales, que es la unidad en medio de la diversidad, y luego tiene el amor más grande, y por último el don de lengua. La unidad en medio de la diversidad, lo que trata en sí es sobre en los capítulos del 12 en adelante, vemos versículo 8 al 10 dice que es un solo cuerpo y tiene muchos miembros. Asimismo es los dones del Espíritu. Es un solo don y tiene diferentes ramas. Tenemos el don de, por ejemplo, el don de sabiduría, el don de ciencia, de sanidad, de profecía. Y así mismo dice que si es una sola unidad en el cuerpo de Cristo. Y más adelante, en el versículo 28, nos habla de otra lista de órdenes para la iglesia. Esta lista de órdenes dice que hay unos que son apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros que hacen milagros, otros que hacen sanidad. Hay un solo cuerpo y los dones son diferentes dentro de la iglesia. Luego sigue el don, el más grande, que es el amor. Tiene tres partes esenciales en el capítulo 13. Esa parte del amor dice, los capítulos del 1 al 3 tratan de los valores del amor, del 7 al 8 tratan de las virtudes del amor, y ya del 8 al 13 podemos encontrar lo que es la victoria del amor.
Y por último, el don de lengua. Eso está dentro de los dones espirituales y ya el capítulo 14. El don de lengua es, dice que ¿Eso para comprar pan de esta noche? Debemos procurar dones espirituales, pero el mejor don que podemos procurar es profetizar. Incluso me llamó la atención cuando ellos dicen que los griegos lo veían hablando en idiomas, en lenguas extranjeras. Ellos decían que eran barbaridades, porque decían que eran o sea, barbaridades. Y realmente lo que tenemos que procurar es profetizar, que es el mejor de los dones. Luego pasamos a lo que es la resurrección. La resurrección lo vemos a partir del capítulo 15 y hay dos verdades o dos partes importantes que tenemos que destacar, que es la certidumbre de la resurrección y la naturaleza de la resurrección. En la certidumbre de la resurrección, lo básico es que nuestra esperanza es la resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, entonces no tenemos esperanza. Y esto lo podemos ver bien claro en los versículos del 20 al 28. Y sobre la naturaleza de la resurrección, hay 4 partes importantes que es preciso destacar. En el cielo, todo es mejor de lo que nos imaginamos. Y eso en Primera de Tesalonicenses, del 4, del 13 al 18, dice que la resurrección lo confirma lo mismo que Corintios, que es súbita. También otra parte que es importante que sepamos es que nuestra gloriosa esperanza es que debemos estar firmes. Y por último, el trabajo que hacemos en el Señor es el mejor servicio que nosotros podemos hacer como cristianos. Y ya para terminar, en el capítulo 16 habla de las ofrendas y menciona 2 partes importantes. En las ofrendas, estas deberían ser sistemáticas cada primer día de la semana. Y segundo, debería ser proporcional a la entrada de la persona. Y si lo leemos en nuestras disciplinas, están acorde con lo que dice la Biblia. Por último, quiero destacar, como dice en el versículo 14 del capítulo 16, que dice que encontramos el gran principio general. Todas nuestras cosas las hagamos con amor. Dios le bendiga. Hasta aquí nuestro grupo. Muy bien, hermanos. Muy buena exposición, igual que los demás. Pienso que bien claro todo. Como le dije hace un momento, vayan copiando sus dudas en algún papelito por ahí con su cuaderno para que al final, si hago una pregunta, entonces podamos responder cualquier pregunta que pueda haber. Dios bendiga, Wendy Estrella. A nosotros nos tocó el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es una de las epístolas doctrinales de Pablo. Está dirigida, es una carta que está dirigida a las iglesias de Galacia, que actualmente forman parte de Turquía. Esta carta, Galacia se encuentra en la parte central al norte de Asia Menor, y se dice que Pablo la escribió entre el primer y el segundo viaje misionero. A Pablo le gustaba mucho trabajar en los grandes centros de población, donde su trabajo hiciera impacto en el más grande número de personas. Esta carta fue escrita porque Pablo comenzó a sentir un gran dolor, una gran pena por el trabajo porque los judaizantes estaban dañando todo el trabajo que él había hecho en Galacia, estaban deshaciendo su trabajo porque ellos comenzaron a hablarle a los cristianos de Gálatas
a los nuevos creyentes, comenzaron a decirle que debían aplicar las leyes judías, debían usar las leyes del Torá, tenían que comer el cocer y tenían que guardar el día de reposo y también tenían que circuncidarse. Y comenzaron las discusiones sobre si debían creer solamente en Jesucristo o debían trabajar con esto. El propósito de esta carta realmente es combatir el trabajo de los judaizantes en Galacia. Esta carta, el contenido de esta carta, en la parte de los capítulos 1 al 2, él reta a los cristianos con el evangelio del Mesías crucificado. Y esta es la sección conocida como la sección personal de la carta. En los capítulos del 3 al 4 es la sección doctrinal, donde él les dice que este evangelio crea una familia multirracial de Jesús y Abraham. Y los capítulos del 5 al 6 son la sección práctica, donde les muestra cómo este evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas. El evangelio transforma por medio del poder y la presencia del Espíritu. Buenas noches, Dios le bendiga. A mí me tocó tocar el tema en el capítulo 2, el verso 1 al 10, la segunda visita de Pablo a Jerusalén. Dice que Pablo visitó Jerusalén para presentarle a los apóstoles el evangelio que le estaba aplicando, y ellos le aprobaron y le dieron su bendición para su ministerio. Lo que Pablo realmente quería con esta visita es probar que la autoridad apostólica, o sea, su mensaje del evangelio, lo había recibido no de los apóstoles, sino directamente de Cristo. Lo que ellos recibieron y reconocieron su trabajo, aunque no estaba sometido a los apóstoles de Jerusalén. Entonces tenemos el segundo tema, que es donde Pablo reprendió a Pedro. Dice que Pedro, cuando fue a visitar Antioquía, comía con los cristianos gentiles, pero cuando los cristianos judíos estrictos llegaron al lugar, Pedro tuvo miedo de ser reprendido. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue que se apartó de los gentiles, cosa que Pablo vio o lo consideró como una hipocresía de Pedro, diciéndole que él estaba siendo hipócrita porque estaba haciendo algo que no estaba correcto con la palabra de Dios, o sea, con lo que debía, con la verdad del evangelio, que era lo que se predicaba. Entonces dice, Pablo lo reprendió en público y le dijo, si tú siendo judío vive como los gentiles, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse, o sea, a circuncidarse? También tenemos otro tema, que es la justificación de la fe, que está en el capítulo 3 del 1 al 4. Dice que habiendo establecido el origen y la autoridad de los apostolados y el evangelio, Pablo confrontó a los gentiles o a los gálatas con una pregunta. Le dijo, oh Gálatas insensatos, os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesús fue presentado crucificado. Con Cristo ante sus ojos, los gálatas no deberían haberse dejado hechizar por el mal ojo de los judaizantes. O sea, los judíos tenían a Abraham en el lugar de mayor veneración como el padre de su nación, aunque Abraham fue justificado por la fe, no por la obra. Los verdaderos hijos de Abraham son los que siguen la fe, no la obra. Por la obra nadie es salvo, es por la fe en Cristo y este crucificado. También tenemos la función de la ley. Dice que el pacto del que Dios hizo con Abraham no fue por la fe, o sea, pero fue basado en la promesa y no era por la obra. Dice que ¿por qué vino la ley? Dice que la ley vino por la causa del pecado o la transgresión y fue dada para fortalecer la debilidad moral del hombre y para educar la conciencia del hombre con el propósito de producir una conciencia del pecado y de la culpa en el hombre. Buenas noches, Dios le bendiga. Hasta aquí mi corta exposición. Bendiciones. La parte que a mí me corresponde
Estamos tratando lo que es el libro, la epístola a los Gálatas. Hijo cristiano, no esclavo. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de los Gálatas, le hace ver a los hermanos de Galacia que son hijos de Dios y que ya no pertenecen a la esclavitud. Entonces, el apóstol comienza hablándoles a ellos que cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, o sea, lo está llevando a ellos al terreno para que ellos entiendan que ya no deben vivir en esclavitud, sino en libertad. Entonces, él hace una comparación y él dice que mientras el heredero es niño, nada difiere del esclavo, porque el niño tiene que dar hasta cierto tiempo recibir lo que pertenece, ¿verdad? La adopción. Así sucede. Entonces, él le siguiendo, así que nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando nació por el vientre de María, ya Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que fuéramos redimidos, ¿verdad? A través de él, de Jesucristo. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea que ya no debemos, ya ellos no deben vivir en esclavitud, sino vivir en libertad, porque ya Jesucristo les hizo libre. Entonces, algo que él quería que los Gálatas entendieran, y por eso le hace esa comparación. Otra parte es en cuanto al celo que tenían antes. O sea, cuando el apóstol Pablo llegó a Galacia, que como dice la palabra, sabemos que él llegó con enfermedad, o sea, el cuerpo, la vista. En realidad, ellos lo acogieron allá en Galacia, a Pablo con mucho afecto. Entonces, Pablo está llevándolo a esta parte, aquello recordándoles de cómo ellos les recibieron y cómo él se hizo igual a ellos para llevarle el evangelio a cada uno de ellos. Entonces, está pasando una situación, es que los judaizantes también se están acercando a ellos, también tienen celo por ellos, pero Pablo le está diciendo, ese celo que ellos tienen no es un celo bueno, ese celo no viene de Dios, porque ese celo lo que quiere es apartarlo de nosotros, dice él, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en las cosas buenas, y no solamente cuando estoy presente con otros. En todo tiempo, ellos vieran ese afecto hacia él, ese celo. Y también el apóstol le lleva también a esta parte, se muestra una área entre Sara y Agar. Ahí él está hablando de la simiente de Abraham, simiente que vendrán y Agar, cada uno tuvieron hijos, sabemos. De Agar era los hijos que son esclavos, están esclavizados, mientras que los hijos de Sara, está Ismael, entonces son hijos de la libre. Entonces, nosotros y ellos, él está diciendo, ustedes pertenecen a Sara, que vienen para libertad, y esa también el Salvador. Entonces, ya nosotros, ya usted está diciendo, yo que no pueden vivir en esclavo, ustedes tienen que vivir en libertad, le dice.
también dice la palabra, porque Agar es el monte en Arabia, responde a Jerusalén actual. Está junto con sus hijos, está en esclavitud. Esta Jerusalén terrenal está en esclavitud, mientras que la Jerusalén a la cual ustedes pertenecen, le dice el apóstol Pablo, es la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros y es libre. Y así sucesivamente. Entonces, el apóstol lo que quiere es sacarlo a ellos del error, de volver otra vez a la esclavitud y que se mantengan en la libertad en el cual Dios llamaba el evangelio que Pablo le había enseñado. Aquí en esto sí, gracias. El profesor, ya la hermana Hilda pudo volver a conectarse. Amén, Hilda Mota. Generalmente Pablo escribe su acción de gracia después del saludo, pero en este caso el apóstol estaba agitado y preocupado a tal grado que inmediatamente corrompió en una expresión mitad indignación y mitad sorpresa. Pablo escribe en el libro de los Gálatas, capítulo 1, del verso 6 al 9, escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Se desconectó, hermana Ángela. Parece que la hermana Hilda tiene problemas con su internet. Vamos, que sigue, que continúe. Hermana Ángela, por favor. Se bendiga y Dios te guarde. Continuamos con el libro de Gálatas. Me corresponde algunas partes. Gloria a Jesús. El espíritu contra la carne nos dice que la carne es pecaminosa, es egoísta y carnal, y su obra de la división es la muerte, mientras que el fruto del espíritu es unidad, es vida, nos vivifica. Nos dice, gloria a Dios, que no hay un cuadro más hermoso en toda la Biblia que este hermoso ramillete del fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Jesús. Dice que si una persona santificada no principia pronto a manifestar algo del fruto del espíritu en su vida, pues algo anda mal y por lo tanto debe acercarse más a Dios, ¿verdad? Y buscar ayuda. Cada uno debemos ayudarnos unos a otros. No habla de la mansedumbre y el amor espiritual. Si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y descubrimos que alguien ha pecado, pues debemos ayudarle, corregirle con mansedumbre y con amor espiritual, no creyendo quizá que somos más importantes que ellos, sino que debemos ayudarnos unos a otros en el nombre de Jesús. Nos dice también que debemos cuidarnos, cuidar de no ser tentados a hacer lo malo, sino que debemos examinar cada día nuestra conducta. Nos habla también de la dádiva del cristiano. Dice que es instruido en el mensaje de Dios para compartirlo con los demás, con su maestro, para ayudarlo en más, no nos debemos cansar de hacer el bien, especialmente a lo de la fe, o sea, a los servidores de Cristo, siempre hacer el bien unos con otros. Y para conclusión ya, Pablo dice que en cambio se sentiría orgulloso habiendo creído en la muerte de Jesucristo, sin importar lo que dijeran de él. Claro está, siempre que sea mintiendo, como era así, y no le importa hablar de que estuviera o no circuncidado, sino que lo que más le importaba era la muerte, ¿verdad?, de su amado y su resurrección, y que fue, ¿verdad?, a los cielos a preparar morada para nosotros. Dice que también algo necesario es que el Dios de paz, dice él, vive en nosotros, muestra su amor y su bondad para todos, y que debemos ser diferentes. Decía él que su cuerpo tenía cicatrices que demuestran el sufrimiento que él tenía por ser seguidor de Cristo.
Dios le bendiga, Dios le guarde. Bien, Dios bendiga a este grupo que ha expuesto las cartas de los Gálatas en este momento, hermano. Muy buenas noches, pastor y maestro José Bolívar Leonardo. Buenas noches, compañeros seminaristas. En este momento estaremos presentando el grupo número 1, el cual está compuesto por los siguientes hermanos. Nuestra hermana Ariadna Aquino, nuestra hermana Berta Lidia, nuestro hermano Mecene y nuestra hermana Dania, y quien les habla, un servidor, Francisco Alberto Burgo, la cual estaremos hablando de las epístolas Paulina y la carta pastorales. En este momento nos toca hablar de Primera de Tesalonicenses. Ya habíamos hablado de los integrantes de este grupo. Estaremos hablando de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Dónde y cuándo fue escrita? Ambas cartas a los tesalonicenses fueron escritas desde Corinto, durante la estancia de Pablo en esa ciudad de 1 año y medio, en el curso de su segundo viaje misionero. La fecha que los arqueólogos han confirmado queda entre los años 50 y 51 después de Cristo. Lo sabemos por una inscripción en Delfos, en la cual se nombra a Galión como procónsul de Acaya, y que indica que él fue nombrado a ese puesto en el año 51 o en el año 52 después de Cristo. De modo que Pablo probablemente llegó a Corinto en el año 50. Su contenido, bueno, Primera de Tesalonicenses es una carta tan espontánea y personal que es difícil trazar un bosquejo de ella. Pablo no escribió un plan y luego formuló la carta basado en él. Más bien escribió desde su corazón a esos recién convertidos suyos. Todo pastor verdadero conoce ese sentimiento que uno tiene hacia sus propios convertidos. Son sus hijos en el Señor. Sin embargo, parece haber dos divisiones principales en la epístola. Los primeros 3 capítulos son primordialmente personales, en tanto que los capítulos 4 y 5 son doctrinales y prácticos. Del capítulo 1 al capítulo 3, asunto personal. Al escribir esta epístola, Pablo se asocia con sus colegas más jóvenes, Sila y Timoteo, lo cual exhibe un hermoso espíritu de magnanimidad. También demuestra la estrecha asociación que había entre Pablo y sus colaboradores. Como ya hemos mencionado, Pablo combina el saludo griego típico, gozo, y el saludo hebreo, paz, en su saludo a las iglesias, excepto que en vez de gozo usa gracia. Una iglesia ejemplar. En casi todas sus epístolas, Pablo incluye acciones de gracia a Dios después del saludo. En él, la gratitud era espontánea. Para nosotros debe ser una costumbre que debemos cultivar. Aunque era relativamente nueva, y tal vez porque era relativamente nueva, la iglesia de Tesalónica era casi una iglesia ejemplar. Pablo menciona su trabajo de amor, su obra de amor y su constancia en la esperanza. Estas expresiones nos recuerdan la gran trilogía paulina en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, donde habla de la fe, la esperanza y el amor. Parece que lo haya intentado o no, estas 3 frases del versículo 3 tienen su contraparte en los versículos 9 y 10. Su obra de fe había sido que se habían convertido de los ídolos a Dios. Su trabajo de amor era que servían al Dios vivo y verdadero. Su constancia en la esperanza consistía en esperar de los cielos a su Hijo. El uso de Pablo de trilogía es una característica de sus epístolas. Se dicen 3 cosas de los miembros de la iglesia modelo. Número 1, eran genuinamente convertidos o convertiste de los ídolos a Dios, de acuerdo al versículo 9. Número 2, estaban viviendo vidas ejemplares.
habéis sido ejemplo, de acuerdo al versículo 7. Y número 3, eran dinámicos en la propagación de su fe. Partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. Es obvio que esta iglesia no tenía nada de caída de la gracia. Eso nos da un ejemplo ya para concluir de que nosotros como cristianos, por eso en un momento determinado, el apóstol Pablo se atrevió a decirle en ese mismo tenor, no a esta misma iglesia, pero a otra iglesia, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros tenemos que ser un modelo y, como dice el mismo apóstol, carta leída a los que están a nuestro alrededor. Buenas noches, Berta Lidia, de este lado, dando continuidad al hermano. Le voy a estar hablando sobre lo que es la relación del apóstol con los tesalonicenses. Dice que cuando el apóstol llegó a Tesalónica, le predicó el evangelio con denuedo. A pesar de que estaba en medio de gran oposición, en vez de acentuar su autoridad como apóstol, fue tierno como una nodriza con sus hijos. A pesar nosotros sabemos, a pesar de la persecución y el encarcelamiento que sufrió el apóstol Pablo en Filipos, cuando el apóstol llegó a Tesalónica, le predicó el evangelio con denuedo, a pesar de que estaba en medio de oposición. Según el libro de los Hechos, en el capítulo 17, del 1 al 9, indica que esa oposición de los judíos había sido intensa desde el principio, pero esto no detuvo a Pablo. Él llegó y predicó como si nada hubiese estado sucediendo el evangelio con denuedo, mientras él estuvo en Tesalónica. Trabajó de día y de noche, dice, con la intención de no ser una carga económica para los cristianos. Él combinaba lo que es la predicación con su oficio de fabricantes de tiendas. Se dice que una de las principales industrias de Tesalónica en esa época era la manufactura de material grueso que se usaba para las tiendas, de modo que probablemente para él fue fácil conseguir trabajo porque él era bueno en eso y con la intención de poder no ser una carga económica para los cristianos, se dedicó también a la fabricación de tiendas. También pudo llamar a la atención de los lectores el hecho de que se había portado entre ellos de una manera santa, justa e irreprensible. Es muy bueno saber que el pastor que deja tal actuación detrás de él, eso es un muy buen ejemplo para una iglesia, que cuando se retire, pues deje muy buena reputación por medio de sus hechos. A Pablo le había dolido mucho dejar de visitarlo con frecuencia, porque estaba siendo azotado por el enemigo, por Satanás. Entonces cuando envía a Timoteo para que le llevara como el mensaje y supiera de ello, dice que cuando Timoteo regresó y le dijo cómo andaban las cosas por ahí, él se sintió muy bien, muy contento. Entonces, una de las enseñanzas prácticas y doctrinales fue, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación sea, es la voluntad de Dios que vuestra santificación sea como genuina de corazón. Entonces, cuando Timoteo le trajo a Corintio buen informe de las condiciones de la iglesia en Tesalónica, Pablo se sintió muy consolado. Dice que su corazón rebosó de alegría y con acción de gracia tuvo una oración, una bendición apostólica que dice ahí en el capítulo 3, del 11 al 13, el gozo de Pablo lo lleva a irrumpir en una hermosa oración y bendición. Entonces, aquí tenemos una de las enseñanzas doctrinales, que es uno de los pasajes más grandes del Nuevo Testamento, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Es digno de atención esta declaración, la enseñanza práctica y doctrinales.
Aquí tenemos uno de los más grandes pasajes del Nuevo Testamento, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es digno de atención que esta declaración haya sido dirigida a personas en el primer capítulo. También dice que tal vez parezca raro que el apóstol cite como el propósito de su santificación que se aparten de fornicación, lo cual recalca lo que es el aspecto ético de la santidad. El único paralelo que podríamos encontrar es el que existe que en algunas comunidades paganas de nuestros días los comentaristas están divididos en grupos casi iguales. La parte que me toca es una vida quieta y la segunda venida. La vida quieta significa una vida sin mueva, una vida con tranquilidad, como dijo el apóstol, y una vida sin miedo. El pueblo de Tesalónico tenía una duda, o sea, un miedo de la muerte, porque ellos no saben después la muerte que va. Ellos no saben después la muerte si no tendrá otra vida. Entonces, el apóstol Pablo les dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. Y después la resurrección de los muertos es nuestro turno como cristiano que vive con fe, que vive con confianza en Cristo. Será nuestro turno. Entonces, estas palabras son palabras de consolación. La palabra que el apóstol Pablo habla con ellos es palabra de consolación para que quitar la duda que tiene, para que sacar el miedo que ellos tienen. En el verso final, en el mismo capítulo, el capítulo primero, en capítulo 4, perdón, el apóstol sigue para decir que alentaos los unos a los otros con esta palabra. De tal manera, igual que Jesucristo, para que quita la duda que tienen los discípulos, los apóstoles, Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 verso 1 adelante que no se turbe, cree en Dios y cree en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y ese lugar que Jesucristo va a preparar, no por los discípulos nomás, pero por nosotros que vivimos, que andamos con Cristo en nuestra vida. La segunda pregunta. Hay una pregunta mundial, una pregunta que mucha gente hace. ¿Cuál pregunta? La pregunta es, ¿qué hará Cristo cuando venga nuevamente? En Salmos 135, verso 14, explica, cuando Cristo venga, nuevamente Él venga con poder y gran gloria. El objetivo de esta venida es de juzgarla a su pueblo y el juzgarla al mundo con justicia y con retribución. Así que me queda mi parte, el tiempo se acabó, Dios le bendiga. Si continuamos en tiempo, entonces vamos a continuar con el tema del Día del Señor, que en Primera de Tesalonicenses hace referencia a la segunda venida precisamente, y también habla de exhortaciones misceláneas. En el capítulo 5 da amonestaciones del apóstol sobre diferentes temas, a mantener, respetar a las autoridades, y esas amonestaciones deberíamos tenerla presente todos nosotros los cristianos. En asunto final, el saludo final con esta frase que forma parte de nuestra vida, que es la santificación, que es como hablaba el pastor al inicio, ¿verdad? La introducción de este momento, de cómo nosotros debemos dejar que el Señor gobierne todo nuestro ser. Dios le bendiga.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ya pueden dejar de compartir la pantalla. Gracias por su exposición. Bien, buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Ya Bolívar había mencionado los integrantes de este grupo y estaremos hablando acerca de la segunda epístola a los tesalonicenses. Estaré hablando acerca de dónde y cuándo fue escrita y la ocasión. Pablo escribió su segunda carta a los tesalonicenses unos cuantos meses después de que le había enviado la primera. Ambas las escribió en Corinto en los años 50 y 51 después de Cristo. Y su ocasión, que después que Pablo había enviado la primera carta, él se enteró de que algunos cristianos en Tesalónica habían malinterpretado erróneamente sus enseñanzas, lo que decía sobre la segunda venida de Cristo. Habían tomado seriamente el énfasis de Pablo en cuanto a la inminencia de este mismo evento, de que habían dejado sus trabajos, las cosas que ellos estaban haciendo, y ahora estaban realmente esperando de que este evento sucediera. Y esto estaba causando mucho una situación indeseable en ese entonces. Buenas noches, Dios le bendiga mucho a todos. Mi nombre es David Cruz. El tema cual me ha tocado exponer es sobre el propósito de la segunda epístola a los tesalonicenses y sobre el saludo hacia ellos. El propósito por el cual fue escrito esta segunda epístola era porque los tesalonicenses no estaban claros de la segunda venida o estaban erróneos sobre tal. Parece que los de Tesalónica estaban erróneos en algún sentido de la palabra. Entonces Pablo les envió otra epístola a los tales para así hacerles entender y para exhortarles a que siguieran trabajando. Y en el segundo capítulo del segundo libro de los tesalonicenses dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ellos no estaban claramente sobre la segunda venida del Señor, y Pablo les explicaba que no se dejaran engañar por tal situación, la manifestación del hombre de pecado. Hasta aquí fue mi parte. Dios bendiga. La segunda epístola a los tesalonicenses inicia en su capítulo 1 con un saludo donde se enfoca el amor y la fe de estos ciudadanos. Ahí se puede comenzar a verificar el amor y la fe que estaban teniendo estas personas y cómo estaban vinculándose cada vez más en esto. El apóstol Pablo comienza escribiendo con este saludo. Luego de este saludo, el apóstol Pablo señala lo que realmente estaba sucediendo en esta ciudad. Y lo que estaba sucediendo específicamente era que las persecuciones, que las tribulaciones eran el espacio para que los tesalonicenses se gloriaran, porque en estas tribulaciones estaban viviendo conforme a lo que Cristo había establecido. Y en estas tribulaciones estaban siendo más fieles, se estaban volviendo más unidos, estaban siendo más la iglesia que Cristo dejó instaurada. Y el vínculo tanto del amor y de la fe, que es con lo que inicia el saludo en este capítulo, el apóstol había crecido porque en las tribulaciones se habían hecho más fieles los tesalonicenses. Bien, continúo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un tema muy interesante que podemos tocar en estos tiempos y desde hace décadas, milenios. En el mundo se especula el tiempo específico en el cual Jesucristo volverá. Han habido muchas profecías
Por ejemplo, una de ellas fue en el año 90, donde el Papa Clemente de Roma dijo que en el 90 iba a ser el fin del mundo. En el 365 se consideró que el emperador Constantino II era el anticristo. Estas son dos de las señales que Pablo dijo. Pablo dijo que para finales de los tiempos, en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, en ese capítulo él nos habla de cómo serían los finales tiempos. Nos dice que una de las señales sería la apostasía y la otra sería la venida del anticristo. También hubieron profecías, la milenaria, el apocalipsis milenario en el año 1000, cuando se dijo que el mundo se acabaría en el 1000. También entre el año 1346 y 1351, muchos cristianos testificaron que la peste negra era inicio de los finales de los tiempos. Otro muy famoso, escuchado por ahí, fue el calendario maya, que según investigaciones y estudios dijeron que para el 21 de diciembre del 2012 se acabaría el mundo. Como eso no sucedió, después de otra larga investigación, quedaron en que se equivocaron de año, que no sería en el 12, sino en el 21. Eso tampoco pasó. También hubo otra profecía que sería el 13 de mayo del 2013, cosa que tampoco ocurrió. Eso fue dicho por un papa que se conocían como el Papa Malaquías. También uno de ellos, que es a futuro, según el famoso científico Isaac Newton, desde estudiar el libro de Daniel, él predijo o ha predecido que para el año 2050 se acabaría el mundo y así sucesivamente. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, hagamos una investigación profunda al momento de escuchar algo mencionado de la palabra, algo que nosotros vayamos a decir. Debemos de primero basarnos en la Biblia, lo que dice la Biblia, y justificarnos en cada versículo, para no salir por ahí a decir cosas que otra persona ha dicho. Nosotros como cristianos debemos siempre fundamentarnos en la palabra, pero primero investigar, argumentar, basándonos en la revelación del Espíritu Santo y lo que ya está escrito. Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Voy a darle continuidad a lo que es el capítulo 2 de la epístola de segunda de Tesalonicenses, y donde vemos que en el verso 6, Pablo le exhorta al pueblo de Tesalónica diciendo: y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y aquí se puede definir la palabra detiene como restringir, impedir, lo que detiene o el que detiene. Y se puede llevar a dos significados, que es el Imperio Romano o al Espíritu Santo, donde muchos estudiadores consideran que este se refiere más a lo que es el Espíritu Santo, cuando este ya se retire de manera definitiva del mundo durante el rapto de la iglesia. ¿A qué se va a llevar a cabo en el rapto de la iglesia? Va a llevar como consecuencia de que Cristo va a venir nuevamente por su iglesia y la va a liberar de el juicio terrible de Dios que vendrá sobre la tierra, lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. También Pablo le hace saber al pueblo de Tesalónica en el verso 11 y 12, haciéndole la aclaración de que no sigan creyendo en su propia fábula, en su propia opinión, en su propia creencia, que no se encierren en su propia verdad, que no se rehúsen a creer en la palabra de Dios, sino que decidan vivir bajo ese principio que se le ha enseñado, que no crean en las mentiras que ellos andan escuchando, que no se desvíen de la verdad, sino que mantengan su fe firme en lo que ya han sido guiados, han sido enseñados y han sido conducidos
a través de la palabra. Y es donde el evangelista Juan entonces hace una referencia donde dice, aquí no se recuerda que la incredulidad es primordialmente moral más que mental. El evangelista Juan aclara que la incredulidad es algo más moral que una condición mental. El creyente que dice que no cree, que no va a vivir conforme a los preceptos y decisiones que el Señor les manda, entonces se engaña a sí mismo, se vuelve mentiroso y se rehúsa a ser sometido a los preceptos del Señor. Es cuanto. A mí me tocó las recomendaciones y la bendición final, en la cual Pablo, al notar que habían ciertos hermanos que andaban desordenadamente, no andando de la manera que se le había enseñado, entonces Pablo le exhorta a los tesalonicenses que no se juntara con dichas personas, que no obedezcan la enseñanza que ellos le dieron, ya que una exhortación que ellos dieron mientras estaban con los tesalonicenses era que el que no trabaje, que no comas. Incluso que el mismo Pablo en esas recomendaciones le está diciendo que ustedes deben de ser imitadores de nosotros, ya que nosotros decidimos trabajar, teníamos el derecho tal vez de comer, como dice en el verso 9, no porque no tuviésemos derecho, sino para darlo nosotros mismos, un ejemplo, para que nos imitéis. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que ellos deberían de imitarlo, o sea, trabajar sosegadamente para poder comer el pan, no como andaban ciertas personas que no obedecían ciertos mandatos, sino que ellos andaban desordenadamente, no haciendo nada, no ocupándose en nada, sino que eran personas de ocio, llenas de ocios. Entonces el apóstol Pablo, para evitar que los hermanos caigan en ocios, les soltaba a que trabajasen. Y la bendición final, el apóstol Pablo sella la carta con una firma original, auténtica, la cual señala de que esta carta era enviada y escrita por él. Hasta aquí nuestra exposición.